Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de planes de pensiones, de cómo podemos ahorrar impuestos con las aportaciones y sobre todo de cómo ahorrarnos sustos en la hora de rescatar estos planes de pensiones cuando los tengamos que rescatar, y para eso, como siempre, tenemos aquí a José Antonio Bernaldez. Muy buenas, José Antonio. Buenos días. Nuestro fiscalista, experto con más de 40 años de experiencia. 40, vamos a dejarlo Casi, en casi. 35. Bueno, casi. Dando sobre todo asesoría a empresas, a autónomos, a ciudadanos de cómo ahorrar impuestos. En este caso vamos a hablar de planes de pensiones. Hablamos un poco qué son estos planes de pensiones y qué es lo que podemos hacer para ahorrar impuestos. Mira, el plan de pensiones es una de las, como decíamos en el primer vídeo, es una de las pocas oportunidades que tenemos para rebajar impuestos, que es importante. Pero sobre todo el plan de pensiones lo que tiene que servir es para ir acumulando un ahorro para compensar esa jubilación que vamos a tener, que no sabemos en qué condiciones, porque las noticias son cada vez más desalentadoras, ¿no? Entonces dices, oye, pues cada vez se le explica más a la gente diciendo, oye, quizás te convenga hacer un ahorro particular porque la pensión no sabemos qué va a terminar pasando con ellas. Bueno, pues entonces el plan de pensiones es uno de esos productos, ¿vale?, que los bancos y las compañías de seguro tienen para que tú puedas ir haciendo esa hucha. Y el plan Perdón un momento, antes de meternos con esto, aquí hay dos cosas. Uno son los planes de pensiones, lo que llamamos planes de pensiones como tal, y luego tenemos los fondos de inversión y demás. Vamos a dejar claro que son cosas totalmente distintas y que a la hora de luego ahorrarnos impuestos no es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo un fondo de inversión, que puede ser un fondo que el mismo banco te va a vender, y un plan de pensiones. O un seguro de ahorro. Es decir, tú puedes ahorrar con un seguro de ahorro, pero el seguro de ahorro no tiene el tratamiento fiscal del plan de pensiones. Es decir, hoy estamos hablando de planes de pensiones y vamos a ver, como tú muy bien decías al principio, cuál es su tratamiento fiscal o su repercusión fiscal cuando estás aportando al plan y cuando, llegado el momento, ¿vale?, y ya diremos también cómo han cambiado los momentos del rescate, cómo se puede rescatar para evitar esos sustos de los que hablabas. Entonces, lo decíamos también el primer día, y es que lo que hay que tener en cuenta es la progresividad del impuesto. Es decir, nosotros acumulamos nuestras rentas, usted tiene una nómina, tiene un alquiler de un piso, tiene un despacho, tiene una tienda, ha ganado dinero, vale, pues dices, oye, pues todo ese acúmulo de renta, ¿vale?, al final nosotros le aplicamos un tipo impositivo y pagamos una cuota, ¿vale? Pues dices, oye, nosotros también hay que distinguir entre la base general, como hablábamos el primer día, y la base del ahorro. Dices, oye, yo lo que necesito es oportunidades para rebajar esa base general. Y el plan de pensiones es una oportunidad. Por lo tanto, tengo un doble efecto. Por un lado, hago esa hucha, y por otro lado me permite Hacienda reducir mi base imponible para pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es el límite de la aportación, ¿vale? Y entonces en el límite de la aportación sí que es verdad que los planes de pensiones se han reducido drásticamente en cuanto al límite, porque no hace muchos años teníamos una aportación máxima de 8.000 euros y hoy es solo de 1.500. Yo cuando contraté el mío era 8.000 y por eso lo contraté, porque dije, es algo que me... Pero ahora con 1.500 todavía es interesante. Bueno, a ver, 1.500 es interesante. Pues, oye, si tú vas a tener esa capacidad de ahorro, pues, oye, pues esos 1.500, pues, ¿por qué? Porque esos 1.500 van a rebajar tu base. Si tú estás en un tipo medio, en un tipo marginal del 30%, que sí que es verdad que es un tipo alto, jolín, pues te vas a ahorrar 500 euros. ¿Vale? Dices, oye, yo ahorro y yo, como en la declaración de renta voy a rebajar esos 1.500, pues yo digamos que voy a pagar 500 euros menos, ¿vale? Pues dices, bueno, pues aquí hay un tema a tener en cuenta, y nos pasa mucho que vemos que los clientes no llegan al límite. Pues, ¿por qué? Porque muchas veces, como quería yo decir, el límite de la aportación son 1.500 o el 30% de tu rendimiento neto. Claro, entonces tú has de calcular tu rendimiento neto, ¿vale?, y decirle al banco, oye, pues mira, tengo que aportar solo 1.200. ¿Por qué? Porque si aporto 500, 300 no los voy a aprovechar, ¿vale?
Pues ¿por qué? Porque el límite máximo está en 1.200. Bueno, pues eso a tener en cuenta. Bien, visto el tema del asalariado, ¿vale? Digamos que es más interesante, por ejemplo, en el autónomo, ¿vale? El autónomo, además de estos 1.500, puede poner 4.250 más. Dices, hombre, pues son 5.750, que ya empieza a ser no tan interesante como los 8 de cuando empezó Rubén, pero ya empieza a ser. ¿Por qué? Hombre, porque reducir 5.750 en un tipo alto, pues te estás ahorrando 1.500 euros, que ya empieza a valer la pena. Eso vale para cualquier tipo de autónomo, incluso societario. Incluso el autónomo societario, ¿vale? Incluso el autónomo societario, sí. O sea, es decir, no tienes por qué tener, incluso el autónomo societario o los profesionales que están en colegios profesionales, por ejemplo, un médico, un abogado, aunque no estén en autónomos, como tienen su mutua, también se les permite, ¿vale? Entonces dices, oye, pues venga, el autónomo tiene 1.500 más 4.250. Oye, pues es también interesante. Y una tercera oportunidad en las aportaciones es cuando tú aportas a favor de tu cónyuge. Si tu cónyuge tiene unos ingresos inferiores a 8.000 euros, tú puedes hacer una aportación a favor de tu cónyuge, ¿vale? Y se reduce en tu base imponible. Por lo tanto, a tener en cuenta, pues, los 1.000 euros a favor del cónyuge, ¿vale? Con esas circunstancias que hemos dicho. Vale, entonces, esto es una buena oportunidad para reducir, ¿vale? ¿Qué me gustaría decir aquí? Dices, hombre, pues las aportaciones se pueden hacer a 3 tipos de fondos, ¿vale? Los planes de pensiones invierten a su vez en 3 tipos de fondos: renta variable, renta mixta y renta fija, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú haces unas aportaciones con 40 años, oye, pues a lo mejor te interesa un fondo que invierta en renta variable, ¿vale? Pero cuando tienes 62, ojo, que a ver si va a pegar un bajón aquello y pierdes, ¿vale? Y pierdes porque si el fondo está invirtiendo. Entonces, un tema muy importante es en qué invierte el fondo y tener esa previsión. Que los bancos a lo mejor se van a olvidar de ti, pero tú tienes que tener... De hecho, eso es lo que quería comentar yo. En el fondo que yo tenía de mi banco, claro, el banco te recomienda el fondo que ellos quieren. Claro. El fondo que me recomendó mi banco era un fondo que era el plan, no sé qué. Desde que lo abrí hasta ahora han pasado 10 años, he ganado un 0,12% en 10 años. Claro. ¿Qué hice? Cambié el fondo de banco, porque lo puedes cambiar totalmente gratuito, sí. Lo cambié a otro banco y en este banco que llevo 2 meses con ese fondo ya he ganado un 3 y pico. Claro, bueno, pues ¿por qué? Pero tú a tu edad, que eres joven, pues tienes que invertir en renta variable. Dices, oye, pues ¿por qué? Porque si inviertes en renta fija ha habido momentos que... Pero claro, y luego quien tiene 62 años o 63 o 64, dices, hombre, sácalo de la renta variable, no vayas a perder todo lo que has metido, ¿vale? Entonces son los temas a tener en cuenta cuando hacemos aportaciones. Vamos a ver el rescate. Y esto es importante porque según cómo lo rescates, puedes pagar muchos impuestos o puedes pagar pocos impuestos. Así que José Antonio nos va a explicar cuál es la mejor forma de rescatar un plan de pensiones, cuándo rescatarlo y cuándo o cómo no rescatarlo. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que el rescate, a diferencia de la aportación que reduce la base, el rescate es un rendimiento del trabajo, ¿vale? O sea, es decir, va a sumar a el resto de ingresos que tengas. Es decir, si tú estás cobrando la jubilación y rescatas el plan de pensiones, pues en tu declaración de renta pondrás la jubilación más el plan de pensiones. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que hay que hacer es... Y quizás ya muchos clientes nos están pidiendo eso, es decir, oye, ¿cuál es el mejor momento para rescatar? Pues el mejor momento para rescatar quizás no es recién jubilado, porque recién jubilado tienes los 4 primeros meses que estabas trabajando, la nómina, la pensión de jubilación más el rescate. Dices, oye, quizás yo puedo esperar al año siguiente, ¿vale? Que ya no tengo nómina, solo tengo jubilación. Normalmente la jubilación cobras menos que en la nómina, entonces tu base baja, ¿vale? Y entonces dices, oye, pues incorporo. Y otro error muy grave y que se produce alguna vez, como hemos visto en el despacho, es el rescate total. ¿Por qué? Porque si tú rescatas, ¿vale? Tú imagínate que tienes 80.000 euros en un plan de pensiones que llevas puestos ahí un montón de tiempo. Si tú los rescatas, jolín, 80.000, te vas a un marginal del 47%.
Pues eso lo he visto, le he visto pasar a un señor que nos llama en un mes de junio y me dice, oiga, que pagó un montón de dinero. Pues, pero oiga, y no sé qué ha hecho usted. Pues rescaté el plan de pensiones. Pero claro, lo que decíamos el primer día que hablábamos de planificación fiscal, el rescate lo hice el 30 de diciembre o el 20 de noviembre del año anterior. Luego, a la hora de hacer la declaración de renta ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, se acumula, sube y la mitad del plan de pensiones va para Hacienda. Por lo tanto, ¿qué hay que tener muy en cuenta? Pues que hay que tener muy en cuenta los números. Es algo que decimos siempre, hay que hacer números. ¿Qué números hacemos? Pues oye, sumar el resto de ingresos que tenemos. Y lo conveniente siempre es que el rescate del plan de pensiones se haga en forma de renta. ¿Por qué? Porque tú vas acumulando un poquito que te complementa la pensión y entonces y el dinero no se pierde, porque si tú fallecieses, por desgracia, antes de tal, va a tus herederos. Por lo tanto, no pasa nada, mejor que lo disfrutes tú, pero no se pierde, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que? Pues hay que hacer números. Una cosa a tener en cuenta también es que los planes de pensiones aportados antes del 2007 tienen una reducción del 40%. Es decir, yo aporté, antes del 2007, a mi plan había aportado 10.000 euros. Pues solo 6.000, ¿vale? Solo lo tengo que... Entonces hay que hacer números también, es decir, oye, ¿vale la pena sacar lo aportado antes del 2007 como en forma de capital y el resto? Bueno, repito, siempre en tema de fiscalidad, hacer números. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay que evitar esos sustos y los sustos se evitan pues haciendo ese cálculo previo. Normalmente, sin mucho cálculo, si tú lo rescatas todo, ahí no hay duda, te levanta. Por lo tanto, hacerlo con mucho cuidado. Una cosa que sí que quiero preguntar y que creo que a todo el mundo le interesa es, ¿cuándo no vale la pena hacer un plan de pensiones? Bueno, pues no vale la pena hacer un plan de pensiones cuando tú el plan de pensiones a lo mejor ya te lo estás haciendo, en tu caso, y vamos a personalizar, perdona, tu plan de pensiones lo estás haciendo con la compra de pisos, ¿vale? Oye, pues tú ya tienes. O quien tiene, yo recuerdo un cliente con el que teníamos muy buena relación y yo le decía, oye, pero que no hagas plan de pensiones. ¿Por qué? Porque tenía unos activos financieros muy grandes que le daban mucha rentabilidad, él tenía la pensión asegurada, ¿vale? Tenía unos rendimientos del trabajo muy pequeños, por lo tanto, se pasaba siempre, es decir, no los podía aprovechar. ¿Y qué pasa? Ahí el único que ganaba era el banco, que era el que vendía su plan de pensiones y cobraba su comisión, pero al cliente no. Hombre, a mí me cuesta decirle a un chaval de 28 o 29 años empieza a hacer un plan de pensiones, pero también es verdad que cuanto antes empiece, más se acumula. Pero entre comprarme un piso o hacer una aportación al plan de pensiones, compra pisos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí todo lo que queríamos hablar y si tenéis alguna duda sobre planes de pensiones, rescates y demás, nos podéis dejar un comentario y también, pues si os suscribís, vais a ver que vamos a seguir sacando vídeos de temas fiscales y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.